sencillo. Muy sencillo. Me dice, por ejemplo, calcule el valor de la resistencia de R, que es lo que necesito hallar, necesaria para obtener una respuesta críticamente amortiguada. Entonces, de este tipo de problemas es muy común más adelante, donde me piden o tengo que encontrar un valor de un elemento, en este caso de una resistencia. Bien, y me dan algo que es importante tenerlo presente. Dice que ese valor que tengo que hallar es para una respuesta críticamente amortiguada. Para una respuesta críticamente amortiguada. Es sencillo lo que hay que hacer acá. Lo primero que tenemos que hacer es formular este equivalente, resolver este paralelo que está acá. Aquí dice resistencia en paralelo, pues es el producto sobre la suma. ¿El producto de quién? De 60 y la resistencia que ha indicado dividido en la suma de 60 más la resistencia. Después de que obtenga ese paralelo, lo que voy a hacer es dibujar de nuevo el circuito. Tenemos una resistencia, tenemos un capacitor y tenemos un inductor. Entonces conocemos, de lo que hemos estudiado, un circuito RLC. Bien. Un circuito RLC. Con ese circuito RLC, pues nosotros conocemos, que podemos obtener la respuesta natural. Esa respuesta natural puede ser críticamente amortiguada, puede ser subamortiguada o sobreamortiguada. Para el caso que nos ocupa, nos dice que es críticamente amortiguada. Como es críticamente amortiguada, pues debemos recordar lo que hemos visto. Y entre lo que hemos estudiado, sabemos que el caso críticamente amortiguado se presenta cuando las dos raíces son iguales. S1 es igual a S2, o sea que alfa es igual a omega sub 0. Sabiendo que alfa es factor de amortiguamiento y que omega sub 0 que es la frecuencia natural no amortiguada. ¿Bien? Entonces, vuelvo y repito. Sabemos de lo que hemos estudiado que el caso críticamente amortiguado se presenta cuando el factor de amortiguamiento es igual a la frecuencia natural no amortiguada. Bien. Entonces de ahí podemos obtener información para poder resolver el problema. Esto en algún momento ya lo estudiamos. Recuerden que si alfa es igual a omega sub 0, entonces aquí dentro, que es alfa al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado, pues esa raíz me tiene que dar 0. La raíz de 0, pues da 0. Entonces al final, S1 y S2, las frecuencias naturales, van a ser igual a ¿quién? A menos alfa. Eso es importante. Las frecuencias naturales van a ser igual a menos alfa. ¿Listo? Bien. Entonces, si yo igualo a alfa igual a omega sub 0, sabemos que en un sistema la frecuencia natural no amortiguada omega sub 0 es igual a 1 sobre la raíz
de un producto, inductor, capacitor. Y que ello, ese omega sub 0, para serie o paralelo, son iguales. Entonces ahí no hay ningún problema. Entonces nosotros vamos a utilizar esa referencia para poder resolver la situación. Aquí está, omega sub 0 es igual a 1 sobre la raíz del producto de capacitancia e inductancia. ¿Listo? ¿Tiene el valor del inductor? Sí. ¿Tiene el valor del capacitor? Sí. Entonces, reemplazando, yo opero y obtengo el valor de ¿quién? De la frecuencia natural no amortiguada. Con esa información, con esa frecuencia que hemos calculado, podemos aprovecharnos para trabajar con esto, donde alfa es igual a omega sub 0. Y de ahí poder obtener alguna información que me pueda servir para la solución del problema. Entonces sabemos en un circuito serie que el factor de amortiguamiento, está aquí arriba, miren, alfa, va a ser igual a la resistencia, pero la resistencia de este circuito pues la conforma ¿quién? RP. Entonces sería RP dividido en 2 veces el inductor. Resistencia sobre 2 veces el inductor. ¿Sí? Pero ello es igual a ¿quién? Alfa es igual a omega sub 0. Esto ya lo vemos por aquí. Ahí está. Y hallamos que la frecuencia natural no amortiguada es igual a 5. Entonces quiere decir que alfa es igual a 5. Ok, el inductor lo conozco. RP, que ha indicado, entonces de aquí despejemos la resistencia y veamos qué pasa. Despejemos la resistencia y veamos qué pasa. Entonces de aquí observen que alfa es igual a omega sub 0, ya lo hemos hablado. Reemplazo igual. ¿Reemplazo quién? Al igual o con omega sub 0, que lo acabo de hallar. Despejo RP. Y ya. La resistencia en paralelo sería 5 multiplicado por 2, daría 10 veces el inductor. Pero el inductor también me lo está dando problemas, dice que es 4. 4 por 10 da 48. Y al final me devuelvo, donde está la resistencia en paralelo, lo reemplazo por 40 y despejo de ahí la resistencia. Aquí está. RP, ya lo conozco, vale 40. Esto es igual a 60 multiplicado por la resistencia sobre 60 más la resistencia. Despejo de allí la resistencia y obtengo la solución a este problema. 120 ohmios les debería, ¿verdad? Debería. Así es sencillo.
Es muy sencillo en sí el problema. Bien. Profe, buenos días, profe, qué pena. El 40 que yo lo haya lo reemplaza en la fórmula de resistencia paralela, es que no entendí. Listo, Aguirre. Entonces, sí, lo reemplaza acá. RP, pues nos da 40, que es lo que está aquí. ¿Sí? Y ahí pues simplemente despejo R. Esto está multiplicando, pasaría al otro lado, está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, ¿no? Que haría 40 que multiplica a 60 más la resistencia. Desarrolla el paréntesis y despeja. Y dice R, por el otro lado dice R, entonces despejan la resistencia y de ahí sale 120. Ahí falta hacer los pasos. Bien. Pero entonces, aquí lo importante, nótese que no es nada largo el problema. Primero tienen que hacer el paralelo. Lo que estaba aquí al principio, pues simplemente era de condición, ¿cierto? Que alfa es igual a omega sub 0, que cuando resuelvan las raíces, pues me da menos alfa. Eso es su condición. Y al final, pues, ¿qué es lo que me interesaba? Pues que alfa será igual a omega sub 0. Bien. Alfa en un circuito serie, RLC, pues es la resistencia sobre dos veces el inductor. Es igual a omega sub 0. Omega sub 0 es 1 sobre la raíz del producto L y C. Reemplazo los valores, pues me da 5. De ahí obtuve que la resistencia era igual a 40 ohms. ¿Cuál resistencia? La que está en paralelo. Teniendo esa resistencia en paralelo, lo reemplazo por 40. ¿Y qué me quedaría? Despejar, simplemente despejar la resistencia. Aquí le falta hacer un paso, pero bueno, lo hacen porque a esta altura ya saben hacer eso. Es despejar una resistencia. Ya eso es todo. Bueno, bien. Entonces, así de sencillo, sale ese tipo de problema. Bien. Veamos ahora otro problemita que nos interesa bastante. Y es este señor que está aquí con amplificadores. Este es del libro de Alexander, si mal no recuerdo. Creo que es de Alexander. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Tienen que recordar por lo que estudiaron en circuitos 1.
y que estudiaron en circuitos 1, pues amplificadores operacionales, y entre ellos, pues acordarse de algunas configuraciones, por ejemplo, el inversor, el no inversor, el seguidor de tensión, el seguidor de voltaje, el sumador inversor, el sumador no inversor, por ejemplo. Hay muchísimos más, integrador, derivador, bueno. Hay muchas configuraciones que yo puedo llevar a cabo, ¿cierto? Con un amplificador operacional. ¿Bien? Entonces, acá nos dan entonces, el ejercicio que me piden que determine el voltaje de salida. En amplificadores, recuerden que lo que más nos piden es el voltaje de salida o la ganancia del amplificador. Es lo que más piden cuando se están trabajando con, vuelvo y repito, amplificador. Si ya el filtro, pues tienen que hallar la función de transferencia y un montón de cosas que, bueno, más adelante de pronto nos queda un tiempo por les digo, que no es tanto la temática del curso, pero no hay problema. Nos queda tiempo. Bien, entonces encontrar el voltaje de salida para T mayor que 0 segundo. Y aquí nótese que nos dan el voltaje de fuente. El voltaje es de 10 milivoltios y eso está multiplicado por un escalón. Ya saben, un escalón para T menor que 0 vale 0 y para T mayor que 0 vale 1. ¿Listo? Entonces, importante. Entonces, como el escalón es 0, multiplicado por 10 milivoltios, para T menor que 0, ¿cierto? No está activa la fuente, no hay fuente. No hay fuente en el circuito. Luego, el voltaje en el capacitor 1 y en el capacitor 2, pues es de 0 voltios. Bien. Aquí lo pueden colocar, voltaje del capacitor. Aquí más claro. Aquí el voltaje del capacitor 1 en 0 menos es igual al voltaje del capacitor 2 en 0 menos es igual a 0 voltios. ¿Por qué? Porque no está conectada la fuente. Ahora, nos dan que las resistencias R1 y R2 son de 10 kiloohms. Aquí está R1 y aquí está R2. Y nos dice que los capacitores, uno vale 20 micros y el otro vale 100 micros. Importante, los micros y los kilos. 1000. ¿Listo? Ahora, ya sabemos que por no tener la fuente, vale 0 voltios. El voltaje que está en el capacitor 2, pues es el mismo voltaje 2. Si observan acá, ¿sí? Por eso es que aquí abajo también se hace la referencia al voltaje 2 en 0 menos. Y ahora, la salida, voltaje de salida, nótese que este cablecito que está aquí esta es la salida, miren, se conecta a la entrada inversora del circuito. Y ustedes saben que cuando se presenta esa configuración estamos en un seguidor de tensión. ¿Qué quiere decir esto? Que la entrada, el voltaje que vemos en la no inversora, o sea, en la terminal positiva, la no inversora, es el mismo voltaje que vamos a ver a la salida. ¿Sí? Por eso se llama seguidor de tensión. Sigue la tensión de entrada. Entonces, el voltaje que tenemos aquí, en este punto, es el voltaje del capacitor 1. Pero como tenemos un seguidor de tensión, es el mismo voltaje que está a la salida. A eso es que me refiero.
Bien. Entonces, eso es lo que está aquí. Mire, voltaje del capacitor 1, voltaje del capacitor a la salida. ¿Listo? Ahí está. Para T menor que 0. Ya con ello en mente, pues ya lo que queda es simple y llanamente esto. Conmutar y ver qué está pasando en el circuito. Ahora, T mayor que 0 segundos. Para T mayor que 0 segundos, nótense que la fuente, es igual a 10 milivoltios. O sea que se activa la fuente. Bien. Entonces ya tenemos que trabajar con fuente activa y empezar a resolver la situación. ¿Cuál es la idea para T mayor que 0? Pues encontrar la ecuación diferencial de segundo orden. Ya con ello, pues hayan la respuesta natural y hayan la respuesta forzada. Y para allá, pues más sencillo. ¿Cómo? Como lo hicimos en las clases pasadas. Bien. Aquí está lo que vamos a hacer. Entonces aquí tenemos ya el voltaje. Sí, esto lo tenemos de la diapositiva pasada, igual que esto, igual que lo que está por aquí arriba. Todas estas condiciones ya están en la diapositiva pasada. Pero aquí es importante lo siguiente. El voltaje del capacitor 1, pues es el mismo voltaje de salida, ya lo había dicho. El voltaje del capacitor 2, el que estaría aquí en este capacitor, es el mismo voltaje V2, pero ese voltaje V2, si observan, tiene un positivo y tiene un negativo. Positivo está más cercano al voltaje en el nodo 1 y el negativo está cercano al voltaje que está a la salida, Vx o voltaje de salida. Quieran ver. Es por ello que el voltaje capacitor 2 es igual al voltaje 2, y repito, está sobre el mismo capacitor, y él es igual a la diferencia potencial, V1 menos el voltaje de salida. ¿Vale? Esa condición es importante. Bien. Las otras creo que están repetidas. Este y este es lo mismo, miren. Y este que está acá, el mismo que está aquí. Abundancia es. Vemos esto. Bien. ¿Qué más vemos en el circuito? Que observando podamos. También vemos que el voltaje que está aquí, el voltaje del capacitor 1, que sería este voltaje del capacitor 1, ¿cierto? Aquí arriba está, voltaje de capacitor 1 es igual al voltaje de salida. Y ya lo sabemos porque es un seguidor de tensión.
Bien, con eso en mente, entonces lo que procede es hallar la ecuación diferencial de segundo orden. Para ello vamos a aplicar dos LSK. Una LSK en el nodo 1 y otra LSK en el nodo 2. Y con eso, pues, obtenemos dos ecuaciones. Y con las dos ecuaciones, pues ya podemos dar solución al problema. Entonces, en la primera, en el primer nodo, vamos a aplicar que la sumatoria de las corrientes que salen, que entran, digo, es igual a la sumatoria de las corrientes que están saliendo. Sumatoria de las corrientes que salen. Corriente que sale. Listo, eso es importante. Entonces acá la corriente que está entrando, observen, es al nodo 1, entonces sería el voltaje de fuente, se refleja aquí en este nodo. Y sería, lo más cercano al positivo, sería aquí el voltaje de fuente menos el voltaje del nodo 1 sobre la resistencia R1. Es este primer término que tenemos aquí en mi ecuación. Ello va a ser igual a dos corrientes. A la corriente que pasa por el capacitor 2 y la corriente que pasa por la resistencia 2. Sabemos que la corriente en un capacitor está dada por el valor de la capacitancia, que en este caso es C2, multiplicado por la derivada del voltaje 2, el voltaje que está en las placas del capacitor, más la corriente que pasa por la resistencia 2. Entonces recuerden acá, positivo, lo más cercano al positivo, pues sería V1, lo más cercano al negativo, pues sería el voltaje 2. Pero el voltaje 2, recuerden, es el mismo voltaje de salida. ¿Por qué? Porque es un seguidor de tensión. ¿Listo? Entonces sería V1 menos el voltaje de salida sobre R2. Y esta pues me daría una primera ecuación. ¿Qué hacemos ahora? Simple y llanamente. Buscamos otra ecuación. Es un circuito de segundo orden, pues tengo que buscar dos ecuaciones. ¿Listo? Entonces, en ese segundo nodo sería donde aparece 2 y ahí vamos a aplicar una LSK. Entonces, en ese caso tengo dos corrientes. La corriente que pasa por R2 y la corriente que pasa por el capacitor 2. Sí, eso es lo que tenemos. Bien. Entonces es muy sencillo ahí aplicar esa LSK. Sería voltaje 1 menos voltaje 2 sobre R2, diferencia potencial, va a ser igual a la corriente que sale de ese nodo, que sería C por la derivada del voltaje. ¿Voltaje qué? De salida. Lo que estaría aquí. Y a ello pues, le vamos a llamar ecuación 2.
Bien. De aquí observemos un detalle que es lo que hay que tener cuidado con esto. Nótese que en este primer término el segundo término de la ecuación 1 me dice que es la capacitancia 2 por la derivada del voltaje 2. Pero si observan el voltaje 2, o el voltaje del capacitor 2, va a ser igual a V1 menos el voltaje de salida. Lo mismo que yo tengo aquí abajo. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reemplazar en esa ecuación ese voltaje. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que toda mi ecuación vaya a quedar en términos del voltaje de salida, ¿cierto? Entonces, la ecuación 1, tengo que reemplazar la información que me están dando. Bs, lo voy a dejar indicado por el momento. B1, ahí está. R1, ya lo pueden reemplazar si quieren. B1 en este caso, ¿cuánto vale? 10K. Aquí ya le ponen el valor, 10K. Capacitor 2, 100 micro. Pueden reemplazar ahí, que le facilite el trabajo. R2, 10K de igual forma. Ya pueden reescribir esa ecuación y ahí les queda más fácil de entender. Bien. Y aquí también pueden ver que este voltaje V2 lo vamos a reemplazar ahora por una diferencia potencial que es V1 menos el voltaje de salida. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? Relacionar las tensiones, ¿cierto? Para que nos quede fácil operar el circuito, las ecuaciones del circuito. Bien. Entonces, observen que esta ecuación, que es la 1A, por decirlo así, voltaje, viene aquí arriba, miren. Voltaje de salida menos voltaje 1 sobre 10K va a ser igual a capacitor 2, 100 micro, por la derivada de ¿quién? De voltaje 2, pero voltaje 2 va a ser igual a voltaje 1 menos voltaje 0, ahí lo reemplacé, más el voltaje 1 menos el voltaje V sub 0, y sobre 10K. Entonces, nótense que en esta ecuación ya nos queda en términos del voltaje 1 y el voltaje de salida. Y la ecuación 2 está en términos de voltaje 1 y de voltaje de salida. ¿Bien? Ahora, lo que hay que hacer es buscar despejar de una de esas dos el voltaje V1 y reemplazarla en la otra, buscando que toda la ecuación quede en términos de voltaje de salida. Y para ello, ¿qué pueden hacer? Pues emplear el método del operador y ya pueden resolver la situación. Entonces,
Entonces, por ejemplo, la ecuación 1, que es esta que está aquí, vamos a hacerla rápidamente. Aplicando el operador, vamos acá aplicando el operador este. Recuerde que donde aparece la derivada de t, lo voy a reemplazar por S. Eso es lo que hace el operador. ¿Vale? Entonces, en esta ecuación me queda voltaje Bs menos B1 sobre 10K va a ser igual a 100 micro. Y aquí esta DT lo voy a reemplazar por S. S que multiplica una diferencia de potencial, B1 menos voltaje salida. Listo. Hacemos esta derivada y coloquémoslo acá. Esta nueva ecuación es la que vamos a utilizar ahora para seguir resolviendo la situación. De la ecuación 2, vamos a hacer prácticamente lo mismo. Donde aparece D de T, la derivada del voltaje, digo, D de T, y vamos a cambiarlo por S. Esto nos permite unas ecuaciones algebraicas, entonces ya lo podemos resolver. En teoría, pues sería mucho más fácil, ¿cierto? ¿Listo? Con estas ecuaciones, lo que hay que hacer ahora, pues, buscar la forma de resolver una en función de la otra. Esto sería la 1. ¿Listo? Ahí están las dos ecuaciones que necesitamos resolver. Pensaría que, vamos a ver, en la parte superior tengo B1, B1, B sub 0, B sub 0, B sub 0. Aquí abajo tengo B1. Podemos despejar de acá si queremos B1 de esta. Nos quedaría, si hacemos ello, despejamos B1. R2 está multiplicando, dividiendo, pasa a multiplicar. Le damos valores y se dan cuenta que no es complejo. Este está restando, pasa al otro lado a sumar. Ahí está. Si le damos el valor a las resistencias, veamos cómo quedaría esto. R2 vale 10K. Ese 10K lo vamos a multiplicar por 20K. 20 micro, digo. Ahí está. Ahí quedó. ¿Qué pueden hacer ahí? Pues ya, pues muy fácil. Si usted multiplican 10K por 20K, por 20 micro, digo, ello les daría 0,2. Pueden mejorar esta si quieren. Verifiquen igual 0,2 que multiplica S, que multiplica el voltaje y que suma el voltaje de salida. Entonces, ¿qué van a hacer con este B1? Pues simple y llanamente reemplazar en la otra ecuación, B1, que está aquí. Lo voy a reemplazar aquí arriba en B1. Lo voy a reemplazar aquí en esta B1. Y lo voy a reemplazar en este B1. Y ya con ello, pues conseguimos que nos quede una ecuación en términos del voltaje de salida.
¿Listo? Así es que funciona. Entonces reemplacemos y operemos a ver cómo nos da. Al final, operando, nos debe llegar o debemos llegar a esto acá. Pero observen la situación. Hallamos dos ecuaciones y algo que fue importante era esta relación del voltaje V2, que era V1 menos V de salida, voltaje de salida. Esa fue muy importante. Y de ahí obtuvimos dos ecuaciones, una en función de la otra, y al final se llega a la ecuación diferencial de segundo orden. Bien. A partir de esa ecuación diferencial, pues lo que hay que hacer, pues lo que ya hicimos las clases pasadas, que es obtener la respuesta natural, la respuesta forzada. Bien, llegamos ya a esto. Pregunta. Es reemplazar y simplemente agrupar y buscar las S al cuadrado. Donde aparezca S lo reemplazan por D de T y donde aparezca S al cuadrado por la derivada de segundo orden, ¿no? Recuerden eso. Bien. Vuelvo y repito, obtener la ecuación diferencial de segundo orden, esta que tuvimos acá. Para un poco esto aquí.
Esta que tenemos acá, lo otro ya lo hicimos, entonces no hay problema con eso. Partiendo de ahí, lo que queda por hacer es simple y llanamente, pues, obtener la respuesta natural y la respuesta forzada. Para la respuesta natural, vamos a obtener la ecuación homogénea. Vamos a tomar esta ecuación que tenemos aquí arriba, la vamos a igualar a 0, para ya lo mismo que hemos hecho por los ejercicios anteriores. Natural. Y aquí respuesta natural. Sabemos que esa respuesta natural, ¿cierto?, viene dado por algo que ya hemos estudiado. Aquí está, voltaje natural es igual a E a la ST. Voltaje natural, primera derivada, pues simplemente es S que multiplica a que multiplica la exponencial elevada a la ST, y así hacemos para la segunda derivada. Después de que obtengamos ello, lo reemplazo en mi ecuación diferencial para hallar la ecuación característica. Recuerden eso. Y en esa ecuación característica, es una cuadrática, pues yo la puedo resolver y obtener mi respuesta, mis frecuencias naturales. Ecuación característica. Y ahí obtenemos la frecuencia natural. ¿Listo? Después de que obtengan las frecuencias naturales, pues ya podemos hacer lo nótese que no tan complejas las raíces. Por lo tanto, la respuesta es subamortiguada. Al ser una respuesta subamortiguada, tenemos que trabajar con senos y tenemos que trabajar con cosenos. Entonces, si observan allá en la respuesta, la tabla, aquí me quedaría menos alfa de t, menos alfa, por aquí está alfa, que multiplica a coseno, y recuerden que aquí nos dice que es la frecuencia, omega sub d. Ponen la ecuación general para que se recuerden de ello, lo que estoy haciendo acá. Más b seno de la frecuencia t. Esa sería mi ecuación general, la que tenemos en tabla, vuelvo y repito. ¿Sí? Recuerden que la respuesta que nos da, o el caso que tenemos, es un caso subamortiguado. Y ese corresponde a las raíces complejas. Bien. Entonces acá lo que nos quedaría es simplemente teniendo ya lista la respuesta natural, y es saber que alfa pues vale 1. Aquí lo reemplazamos,
1 por T, pues quedaría T. Omega sub D, que es la frecuencia natural, omega sub D vale 2. Simplemente lo reemplazo. ¿Listo? Ahí está. Entonces, por respuesta natural, hasta ahí llegamos por el momento. Ya después lo que sigue es obtener la respuesta con frecuencia forzada. Y después de la respuesta forzada, la respuesta completa. Entonces, nótense que prácticamente seguimos el mismo curso de lo que hicimos la clase pasada para resolver ese problema. Bueno, entonces ahí está la respuesta natural. Ahora, para la respuesta forzada, noten que el circuito tiene fuente. ¿Sí? Para T mayor que 0 ya el circuito tiene fuente y esa fuente corresponde a 10 milivoltios. Entonces aquí respuesta forzada. Para la respuesta forzada recuerden que tenemos que trabajar con la... Vamos a hacerlo de esta forma o después de 5 tau. Al final podemos llegar a lo mismo. Vamos a ver. Si tomamos esta ecuación, la ecuación general que establecimos, nótese que aquí sería 5 multiplicado por la fuente es de 10 mili, entonces aquí me quedaría 50 mili. Cuenta pues, o sea, eso es lo que nos va a quedar. Ahora, nótese que la función forzante en este caso es 50 mili. Si ustedes recuerdan la tabla, ese voltaje por tabla era igual a una constante. ¿Sí? La tabla donde está la parte exponencial, donde está la coseno, donde está el seno, donde está la rampa, ahí está la constante. No me acuerdo de la constante cómo se llamaba, le voy a decir que es K. ¿Qué debo hacer con ella? Derivar una primera vez, derivar una segunda vez. ¿Listo? Como K es una constante, pues la derivada de una constante, ya lo sabemos de cálculo, nos debe dar 0. Entonces, la derivada de una constante nos da 0 por acá, la segunda derivada de una constante, pues, si la primera nos dio 0, la segunda, pues, 0. Ahí está. Después de ello, pues lo reemplazo en mi ecuación diferencial de segundo orden, y ahí pues ya empiezo a obtener la información que requiero. ¿Qué necesito hallar? El valor de K. ¿Listo? Entonces, reemplazando la información aquí en esta ecuación, la segunda derivada del voltaje me daba 0, ahí está, más 2 que multiplica a 0, más el voltaje forzado. Dbx es el mismo voltaje de salida, ¿no? ¿Qué le coloco? Es voltaje de salida.
Bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues simplemente despejemos la constante K. Y observen que al despejar K de ahí de esa ecuación, K, pues esta BF lo tenemos que reemplazar por K, la constante. Si observan acá, esta K va a ser igual 50 mili dividido en 5, eso me daría que K es igual a 10 mili. Verifiquemos eso. ¿Sí? Vuelvo y repito, este voltaje que está acá, pues vale o es igual a K. Entonces lo reemplazo y despejo K. ¿Listo? Esto es lo que está acá. De otra forma, después de 5 tau, ¿sí? Los capacitores se cargan, quedan en circuito abierto. Entonces el voltaje que nosotros vemos a la salida, pues es el mismo voltaje que vemos en la fuente. Bien, es eso lo que está indicado ahí. Bien, entonces, si no lo ven bien por un fácil por un lado, lo pueden visualizar por el otro lado. Al final nos dan igual. Ya teniendo esto, la respuesta forzada y la respuesta natural, lo que queda pues es simplemente la respuesta completa, que es sumar la natural y la forzada. ¿Bien? Y con la respuesta completa lo que deben hacer ya para finalizar esa parte es simple y llanamente, ¿sí? Hallar el valor de las constantes. Hallan el valor de la constante A y la constante B, como evaluando en cero y derivando y evaluando esa derivada en cero. Eso es todo lo que corresponde ahí para allá. Bien. Entonces creo que eso pues es lo más sencillo ya. Vuelvo y repito, evalúan esto que está aquí en cero y le coloqué X. Evalúan y listo. Recuerden que tienen que hacer una derivada de la respuesta completa y evaluarlo en cero. Y no hay espacio para nada. Obtienen dos ecuaciones. Después de que obtienen dos ecuaciones, hallan lo que es A y lo que es B. Y al final, pues simplemente reemplazan el valor que les dio para A y el valor que les dio para B. Y ya queda resuelto el problema. ¿Bien? Entonces, ¿cuál era el punto principal acá? Pues allá la ecuación diferencial de segundo orden. Esa es la que lleva más trabajo. Lo otro es muy parecido a lo que ya hicimos en clase. ¿Sí? Respuesta natural, respuesta forzada, respuesta completa. Y ya.
¿Listo? Otro problema sería el que está ahí presente. En este problema, nótese el circuito que me están dando. Y observe donde tenemos el capacitor 1 y donde tenemos el capacitor 2. Y acá tenemos lo que es un seguidor de tensión. ¿Listo? Este es muy parecido al anterior, la forma analítica. Hay que aplicar una LSK en este punto y tenemos que aplicar una LSK aquí en la salida. Entonces, LSK1 y por acá LSK2. Esto es importante tenerlo siempre presente. Recuerden que el método óptimo para resolver circuitos con amplificadores es aplicar análisis nodal. Recuerden eso, circuitos 1. Bien. Las condiciones iniciales pues van a ser 0. Recuerden eso. ¿Por qué? Por la fuente, nótese que es 10 veces el escalón unitario. ¿Listo? Al ser así, entonces para t menor que 0, pues las condiciones en los capacitores, o el voltaje en los capacitores es 0 voltios. Voltaje del capacitor 2, 0, y el voltaje del capacitor 1, 0 voltios. Después de ello, tienen que colocar para t mayor que 0, eso falta acá, colocarlo. Y para t mayor que 0, ustedes deben colocar, ya saben, la condición inicial. Como dan lo mismo, pues no hay problema. Aquí se puede poner la igualdad y ya. El voltaje en 0 más va a ser igual al voltaje. Ahí está. Vuelvo y repito porque todos son 0 voltios. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, esto ya lo saben saber hacer. Ya lo hemos hecho muchas veces. Falta colocarlo ahí. Bien. Ahora sí, ya tenemos el circuito, tenemos las condiciones iniciales ya resueltas. Ahora venimos y aplicamos dos LSK. Una LSK en el nodo 1 y una LSK en el nodo 2. Y empezamos a trabajar con ello. Entonces, por ejemplo, la corriente que pasa por R1 está entrando a ese primer nodo. Y llamémoslo E1 aquí. Entonces la corriente entra por la terminal positiva, lo más cercano a esa terminal pues es el voltaje de la fuente. Ahí está. Menos el voltaje V1 sobre R1. Eso es lo que tenemos acá en esta parte de la ecuación. Está entrando al nodo. ¿Qué sale del nodo? La corriente que pasa por el capacitor 1. Entonces la corriente del capacitor 1 es C1 C1
multiplicado por la derivada del voltaje. ¿Qué voltaje está relacionado ahí? Pues el voltaje que está en el nodo 1, B1. Ahí está. Esta ecuación para nosotros pues es la ecuación 1. Ahí está, ecuación 1. Para la ecuación 2, pues es muy sencillo. Tienen que tener en cuenta que este B1, como existe un corto virtual acá, por modelo ideal, se refleja en este punto, en la entrada inversora. Como es el mismo cable, B1, y aquí al final se obtiene B1. Lo repito porque es un seguidor de tensión. Ahora, aquí al final ya vemos B1, tenemos resistencia y tenemos capacitor 2. Entonces, ¿qué vamos a aplicar aquí? Una LCK. Entonces, observen el detalle. B1 está más cercano al positivo, menos el voltaje que está en el nodo 2, que sería el voltaje de salida. ¿Listo? B1 menos voltaje de salida sobre R2. Correcto. ¿Qué corriente pasa por el capacitor 2? Por la corriente del capacitor 2. Y esa es C2 por la derivada del voltaje. Entonces, de esa forma ya hemos obtenido una segunda ecuación. ¿Listo? Listo. Después de obtener esas dos ecuaciones, lo que hay que hacer es pasar al operador. Cada una de las ecuaciones que hemos encontrado, en este caso, pues encontramos dos ecuaciones, pues simplemente pasamos esas dos. ¿Listo? Las que están en fondo verde, pues son las dos ecuaciones. Las dos ecuaciones que estamos buscando. Después de ello, nótense que lo que queda por hacer es despejar de una de esas dos ecuaciones B1. Sí, no, yo no sé, de pronto sería más fácil de acá darle valores a R2 y C2 y resolver, no sé. Ya teniendo B1 de este, vamos acá, lo reemplazo aquí en B1 y lo reemplazo aquí en B1. De aquí en adelante es muy parecido al ejercicio anterior, ¿sí? Que es buscar una ecuación ya en términos del voltaje de salida.
Bien. Deben verificar que les da esta ecuación que está aquí, esa diferencial, ¿no? Sí, llegamos ahí. Miremos aquí cómo quedaría al despejar esto. Aquí me quedaría R2 multiplicado por C2. Y este menos el voltaje de salida, pues pasa a ser el otro lado más el voltaje de salida. Es muy parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior. RC2, esto pasa a ser positivo. Bueno. RC2, según esto, vale 10K. 10K. Y ese 10K lo vamos a multiplicar por el capacitor 2, que es de 100 micro. 100 micro. Quedaría 1000, y eso sería igual a 1, ¿no? Verifiquen. Imagino. Verifiquen igual. Ya después de ello, pues lo reemplazan en la ecuación 1A. Esta parte es la que más tiene trabajo. Ya la otra, pues muy sencillo. Reemplazando en la primera ecuación y ya pues lo que les queda es resolver esto. R1 vale 10K, 1000 dividido en 10, esto haría 100 veces. Bueno, esto ya lo saben ustedes. Aquí quedaría menos. Y aquí quedaría 100. R1 vale 10K. Y ese C1, ¿cuánto vale? 20 micro. Listo.
Es lo que dice, pues le di el valor a R1 y operé R1. Eso es lo que dice ahí. No fue más. Este 10K y este 20 micro lo pueden resolver. Y eso le daría pues 0,2, ¿cierto? Entonces, igual a 0,2 por lo que está ahí. Muy parecido al que hicimos anterior. Algo así. ¿Listo? Y acá, esta es de la ecuación 1A. Ahora, aquí en esta ecuación lo que vamos a hacer simple y llanamente es colocar o cambiar B1 por lo que nos acabó de dar, que era esto. Y ya, para ya lo termina. Simplemente es para que quede claro esto. B1, esto ya lo operamos. Era igual a esto. Reemplazamos acá y ya lo que queda es simplemente resolver los paréntesis y agrupar. Bien, entonces lo que queda ahí, vuelvo y repito, es destruir los paréntesis y resolver esta ecuación que está acá. Nótese que ya queda en términos del voltaje salida, que es lo que estamos buscando. Y ya con eso pues queda construida la ecuación. ¿Listo? Ese por ese me queda hacia el cuadrado. Este voltaje y aquí me quedaría 0,2 S. Algo así les tengo que dar que hablar. Estos términos están con voltaje de salida hay que pasarlo al otro lado. Y aquí me queda voltaje de entrada multiplicado por 100. Pero también observen que aquí S al cuadrado está multiplicado por 0,2. Sí, o hay algún error por ahí. Igual verifica. Bueno, ya estando acá, verifican que tienen que llegar a esto. Y habiendo llegado ahí, lo que hay que hacer ahora es la respuesta natural, vuelve y juega aquí en adelante, es lo mismo.
Como hallan la respuesta natural, pues ya saben que la ecuación homogénea, con la ecuación homogénea van a hallar la ecuación característica y con la ecuación característica hallan las frecuencias naturales. Nótense que ahí para allá es lo mismo. Vuelve y se repite. Bien. ¿Listo? Toca que buscar dos números que multiplicado en 5 y que sumado den 6. O sea, sacarle las raíces a esto. Recuerden que aquí ya estamos con la ecuación característica. Entonces hay que hallar S1 y S2. Profe, sería -1 y -5. -1 y -5, sí señor. Ahora con esa información ya sabemos que es un circuito o una respuesta natural sobreamortiguada. Entonces nótense que ahí para allá pues es sencillo ya resolver. ¿Qué horas? 9:37. Bueno, lo dejo hasta acá y para allá vuelvo y repito, falta la respuesta forzada, es dar aquí. Respuesta sobreamortiguada, ya lo hemos trabajado. Y con la respuesta sobreamortiguada, entonces quería ya la respuesta forzada y de esa respuesta forzada ya la respuesta completa. ¿Bien? Listo. Entonces, hasta aquí lo voy a dejar para hacer otro ejercicio porque es que ya acabar el tiempo, es lo que me afana. Para que tengan ideas de cómo se resuelve este tipo de problemas. Aquí verifican igual esta ecuación. Y de aquí tienen que llegar acá. ¿Listo? Bueno. Veamos por acá otro ejercicio, no sé si tengan dudas hasta ahí. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna duda, digo? Las ingenieras, dudas. Dudas. No entendemos, no hay dudas. Profe, una duda es, cuando, como en un ejercicio usted puso de que en una parte donde lo hizo con nodo y la otra ecuación la sacó con malla, cuando uno sabe que puede utilizar esas dos. Ese tipo de análisis se utiliza sobre todo cuando los circuitos no están ni en serie ni en paralelo. Si ustedes observan el circuito que le aplicamos ese criterio, eran circuitos mixtos. En una parte había un capacitor en serie con una bobina y un capacitor en serie con una resistencia y estaba en paralelo una bobina. ¿Sí? O una bobina en serie con una resistencia y en paralelo estaba con un capacitor y el resto del circuito. Entonces ya en ese tipo de problemas sí ya se puede aplicar esa en el nodo LSK y en una malla. Lo que hay que buscar siempre es relacionar los voltajes y las corrientes del circuito. ¿Sí? Entonces los ejercicios que hicimos de ese tipo de problemas sería bueno que lo analizaran bien y que vieran en el libro de Alexander, creo que hay varios ejercicios de ese tipo, por eso expliqué la temática. Y también en control se utiliza bastante eso para unas ecuaciones de estado que se van a hallar más adelante. Entonces ustedes empiezan a buscar dónde pueden relacionar en el circuito.
las corrientes y los voltajes. Entonces, allá es muy común aplicar el SK, LBK, buscando siempre relacionar voltajes y corrientes. Eso es muy común en otras materias. Por eso coloqué el tema. Para cuando lleguen allá, pues les quede fácil. Ok, profe. Bien. Listo, hasta acá no me entendieron, ¿cierto? ¿O no? Yo ni idea. Para hacer otro, para que tengan idea de otro ejercicio y ya. Creo que con eso estamos listos ya. Bueno. Entonces, no me pregunten, no hay dudas. Bueno. Este ejercicio es... Pues escribo ahí. Este ejercicio que vamos a hacer ahora... Es ese que tenemos ahí. Es un ejercicio interesante. Me piden el voltaje de salida. Sí, el voltaje que está a la salida del circuito. Este voltaje. Me dan alguna información, me dicen que en el circuito mostrado en la figura el voltaje de entrada está por un escalón unitario. Me dice que encuentre el voltaje que está a la salida. Me dicen que para T mayor que 0 segundos y asuma que las resistencias son iguales y que los capacitores son iguales. ¿Listo? Listo, eso es lo que me piden hacer. Entonces, este es muy similar al anterior. Para T menor que 0, observen el voltaje, pues en los capacitores valen 0. ¿Por qué? Porque la entrada, el voltaje de entrada es un escalón unitario. Para T menor que 0, pues vale 0, 0 voltios. O sea que la fuente, no hay ninguna fuente. Y los capacitores, pues se descargan. Al descargarse, pues el voltaje en ellos, pues es 0. Para T mayor que 0, colocamos la condición inicial. Y ya. ¿Listo? Después de ello, pues vamos a aplicar el método del operador, que es lo que hemos venido haciendo. El método del operador me dice que la variable SA, en este caso es el voltaje de salida. El anterior no la coloqué, sería bueno que la colocaran, pero bueno. Es 44. Uy, uy, uy. La segunda ecuación, el segundo paso es el método del operador. Ese primer paso, pues más bien teórico, porque es simplemente para saber que vamos a hallar una ecuación en términos del voltaje de salida. Eso es. ¿Ve? Tengo que hallar en este caso una primera ecuación y esa primera ecuación la vamos a obtener, ¿sí? Aplicando aquí lo que se llama LSK. Vamos a decir que este es el voltaje 1 y este pues ya saben que es el voltaje de salida. ¿Listo? Ese voltaje 1, pues observen ustedes el detalle. Y está acá, todo esto es voltaje de 1. Y mi salida, pues observen que es todo esto que está aquí en estas terminales. ¿Cierto? Tengan presente ese detallito. Entonces voy a asumir corrientes que entran igual a las que salen. En mi caso, pues el voltaje, la corriente en R1 entra.
Entonces, más cercano al positivo es el voltaje entrada y más cercano al negativo el voltaje 1. Entonces, voltaje entrada menos voltaje 1 sobre R1. Ahí está la corriente que entra. La corriente en el capacitor 1 sale y la corriente del capacitor 2 sale. ¿Vale? Entonces, esas dos corrientes pues las voy a sumar. La corriente del capacitor 1, pues ya sabemos C1, la derivada del voltaje del capacitor 1, más C2 por la derivada del capacitor 2. La derivada del voltaje del capacitor 2. ¿Bien? Así de sencillo. Aquí ya les pueden reemplazar R1, ya tienen el valor. Capacitor 1 ya lo tienen, capacitor 2 ya lo tienen, lo pueden reemplazar. El tercer paso es obtener otra ecuación del circuito. Para ello voy a trabajar aquí donde está este nodo. Y en ese nodo le voy a aplicar LSK. ¿Sí? Nótese que hay tierra virtual y que existe cortocircuito virtual. Recuerden que cuando trabajen con modelo ideal siempre hay corto virtual, ¿no? Y tierra virtual depende del circuito. Bien. ¿Qué corriente entra? La del capacitor 2. A ese nodo 2, aquí está, corriente del capacitor 2. ¿Qué corriente sale? La corriente que pasa a través de la resistencia 2. Es 0 menos el voltaje de salida sobre R2, ahí está. Con ello ya tenemos las dos ecuaciones que me pide el método. Ahora lo que corresponde es simplemente pasarlas al operador y ya poderla resolver. Bien. ¿Qué es pasarla al operador? Donde aparezca DDT la van a reemplazar por S y ya, eso es todo. No es más lo que hay que hacer ahí. Eso es todo. Después de que pasen la ecuación al operador, le pueden dar valores o antes, como quieran, como gusten. Entonces, lo que hay que hacer igual, resolver este conjunto de ecuaciones. Démosle nombre a esto porque para estudiar es complejo si no se sigue un orden. Este es 1. Esto es 2. Esto es 1A. Y esto es 2A, por decir así. Acá viene la ecuación 2. 2A. ¿Listo? Aquí en la parte de arriba, pues he colocado la ecuación 1A, voltaje entrada menos voltaje 1 sobre R1, 100 micro, S que multiplica la diferencia potencial, más 100 micro que multiplica S, la voltaje 1. Y por acá he colocado la otra ecuación, la 2A, y he reemplazado el valor de R2 y RC2 vale 100K multiplicado por 10K multiplicado por 100 micro, eso me daría 1000 mili, lo que indica que dejaría 1.
Entonces, por eso me queda menos el voltaje de salida sobre ese. Ese sería V1. ¿Bien? Este sería 1A. Y este pues sería 2A. Sigue siendo la misma ecuación, simplemente que reemplace la información, los datos. Ahora, ese V1 que acabamos de obtener, la ecuación 2A, lo voy a reemplazar aquí, lo voy a reemplazar acá y lo voy a reemplazar acá. ¿Listo? En estos 3 momentos lo voy a reemplazar y después pues simplemente voy a operar. Ahí está más desarrollado. Opero todo ello y voy a llegar a la ecuación diferencial, que es la que me interesa al final. Esa es la ecuación que yo estoy buscando. Una ecuación diferencial de segundo orden. Nótese que al reemplazar en 2A en 1A y resolver, al final aparece S del voltaje de entrada. Pero S se reemplaza al final ¿por quién? Por una derivada de t. Una derivada del voltaje de entrada, pero el voltaje de entrada, si observan, es constante. Es un escalón. Entonces, para t mayor que 0 vale 1. Y la derivada de 1 vale 0. Por eso es que aquí la ecuación diferencial de segundo orden es igual a 0. ¿Vale? Y repito, porque cuando reemplacen esto por derivada, la derivada de una constante pues es 0. ¿Sí? Ya colocarla igual para que lo tengan presente. Voltaje de entrada. Vuelvo y repito, ese voltaje de entrada vale 0. ¿Por qué? Porque es 1, la derivada de 1. 1 es constante. Vale 0. Ahí está. Después de ello, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya tienen la ecuación diferencial de segundo orden. Siguen con lo mismo de siempre. Respuesta natural, frecuencias naturales y todo lo demás. Ahí para allá lo siguen, pero lo quiero dejar indicado acá. En este caso, esa solución para esta ecuación cuadrática de segundo orden, aquí que es otra cosa, nos va a dar unas raíces. ¿Qué más? Nos va a dar unas raíces iguales. Entonces es importante este detalle. Entonces, en este caso sería un sistema críticamente amortiguado. Aquí falta colocar respuesta natural, la ecuación igual a 0, y empezamos a hallar todo esto para obtener la ecuación característica, que es esta. Saco las raíces y me dan las frecuencias naturales. Después de ello, van a establecer la respuesta críticamente amortiguada. Y listo. Eso es todo lo que hay que hacer ahí. Y en la críticamente amortiguada, recuerden, hay que hallar, no tiene respuesta forzada, que es igual a 0, es una ecuación homogénea. Entonces, lo que hay que hacer ahí es simple y llanamente evaluar el voltaje en 0 y la derivada del voltaje y después evaluarla en 0. Para hallar que las dos constantes.
Y eso es todo lo que hay que hacer en ese tipo de problemas. Pero observen cómo obtenemos la ecuación, que ese es el punto crítico, la ecuación diferencial de segundo orden. No sé si tengan alguna duda en estos 3 minutos que quedan. ¿Dudas? Profe, ¿usted dijo que esta no tiene frecuencia forzada o sí la tiene? No, la respuesta forzada no tiene. ¿Por qué, profe? Porque la derivada de segundo orden nos dio igual a 0. ¿Por qué? Porque tiene la derivada de la fuente. La fuente es constante, la derivada de una constante vale 0. Pero el parcial queda para el miércoles, ¿cierto? Sí, claro. Para estudiar. Profe, ¿cuántos puntos Está para serían? estudiar. Está listo ya. Ahí queda la nota ya final del curso de la clase que pasó aquí. Entonces, hasta aquí ya se vio toda la temática de circuitos de primer orden, circuitos de segundo orden. Entonces, lo que queda es evaluar. Y lo que van a entrar, lo que entra en el parcial por lo que se dijo el primer día, primero y segundo orden. Bien. Archivos, sí, les di teoría, ejercicios, métodos que envié. Temas de clase, lo que trabajamos en clase y los trabajos que hicieron. Y ya, con eso pues terminamos y ya están listos para el trabajo parcial. Bien. No sé si tengan alguna duda final. Y si no, pues hasta ahí dejamos. Bien, entonces nos vemos el día miércoles. Empezamos a las 6:10, que nos dé el tiempo. Estudien el cuaderno, lo que hemos estudiado, pues ese es el resumen de varios libros. Entonces, lo más práctico, pues estudiar el cuaderno. Muchos de los ejercicios que se han hecho pues están en el libro Alexander y otros pues se complementan de otros libros, pero al final hemos aplicado la misma metodología a diferentes ejercicios de diferentes libros. Entonces por eso no hay problema. O sea, es aprender, aplicar las metodologías, obtener ecuaciones diferenciales de primero y segundo orden, eso es importantísimo. Y ahí para allá pues seguir el mismo proceso. Inspección, caso general, método deductivo y ya, el proceso es el mismo. Entonces, si no hay duda, pues nos vemos.